Buenas, hoy vamos a hablar sobre el líquido de Jin, pero vamos a grabarlo dentro del estudio de bonsai porque aquí fuera hace muchísimo viento hoy, ¿vale? Así que te invito a que pases dentro y te voy a hablar todo lo que sé sobre el líquido de Jin. Bueno, pues ya estamos aquí dentro del estudio. Aquí tengo este precioso junípero que diseñé, no sé, recuerdo cuándo, no sé si fue hace casi un año. Le eché líquido de gin y ha ido perdiendo el color blanco. Creo que fue porque lo regué demasiado pronto, porque normalmente suele durar bastante más tiempo. Así que aquí lo tengo otra vez para volver a aplicar el líquido de gin y os voy a enseñar algunos consejos y técnicas sobre el líquido de gin. Bueno, pues la primera pregunta que podríamos hacernos es cuándo vamos a aplicar el líquido de gin y cómo aplicarlo. Hay algunos consejos de seguridad a la hora de aplicarlo y cómo hacerlo correctamente para que sea efectivo. ¿Cuándo aplicamos líquido de gin a un bonsai? Pues principalmente cuando queremos simular una zona de madera muerta o ramas muertas, y serviría principalmente para proteger la madera y al mismo tiempo blanquearla para darle una apariencia más estética o más real. Una aplicación adecuada del líquido de gin a nuestro bonsai va a asegurar que dure bastante más tiempo y que tenga una apariencia más real, y también que no dañemos nuestro árbol. Hay que tener mucho cuidado. Ahora os voy a dar algunos consejos prácticos para que siempre lo tengáis en cuenta. Entonces los materiales necesarios serán, por supuesto, el líquido de gin. Yo tengo este, que tiene una composición específica. Este lo tenemos nosotros en tienda. Está compuesto de polisulfuro de calcio, de 250 mililitros. Con esto tenéis más que de sobra para un montón de árboles que tengan gin o troncos o maderas muertas. Un pincel. Podéis utilizar también un bastoncillo. Yo os aconsejo un pincel fino, que no sea muy grueso. Y recomendable, gafas de protección. Yo tengo estas amarillas a mano, pero podéis utilizar las típicas gafas transparentes, y si no tenéis ninguna gafa a mano, incluso unas gafas de sol en exterior para que veáis bien, os puede servir para evitar salpicaduras en los ojos. Y unos guantes de protección. Yo tengo aquí unos que tenía guardados. Son muy malos, pero podrían ser guantes de goma, pero podéis estar lavando las veces que queráis. Tengo estos desechables, los voy a utilizar. Entonces lo primero que haremos será coger nuestro líquido de gin, agitarlo bien. Cogemos nuestros guantes y nuestras gafas. Vale, importante que esté bien. Espero que el sonido de los guantes no interfiera mucho en el sonido del vídeo. Y es importante que lo apliquéis en una zona bien ventilada. Y si podéis echar más o menos la cantidad que voy a utilizar en otros recipientes, sería mucho mejor. Pero yo lo voy a echar aquí en el tapón, aunque después cuando lo tape puede que rebose por fuera. Pero para no tener que estar con todo el bote. Y entonces, otra cosa importante es que tengamos toda la zona seca, que no esté el árbol recién regado, que esté completamente seco. Y justo después de aplicarlo, no vamos a humedecerlo, ni regarlo, ni nada. Lo dejaremos a pleno sol y aplicaremos la cantidad
justa, sin manchar mucho el tronco, porque también se quedaría marcado, aunque con el tiempo se va a ir, pero cuanto con más precisión lo echemos, bastante mejor. Voy a empezar por la parte del tronco que está más interior. Este en concreto huele bastante mal, así que mucho cuidado con la ropa también. Y echamos la cantidad justa y extendiéndolo bastante bien, que cubra toda la superficie lo mejor posible. Recomiendo que procuréis que no caiga mucho en el sustrato ni en la zona de si tenéis algún bonsai con una bandeja de riego o algo que mantenga humedad, que lo quitéis. Yo ahora mismo lo tengo aquí en este torno giratorio para trabajar más fácilmente, entonces aquí no va a caer en una bandeja, porque por ejemplo los juníperos nunca van a estar con agua debajo, eso por supuesto. Pero si hay alguna otra especie que tengáis que hacer líquido de gin, que tengáis en una bandeja con agua, o cuidado de que no caiga en el sustrato, porque hay algunos líquidos de gin que son bastante corrosivos, puede dañar incluso la propia planta, el propio árbol. Si creéis que vais a derramarlo, que vais a derramar a la hora de aplicarlo, pues podéis cubrir también el sustrato. Cuanto más protegido esté la zona de trabajo a la hora de aplicar el líquido gin, bastante mejor. Y no sería necesario volver a repetirlo. Una vez que esté aplicado, se va a poner en un día o dos bastante blanco, y con eso sería suficiente si está bien hecho, bien aplicado. Vale, ahora lo que voy a hacer es, este poco que me ha sobrado voy a echarlo dentro del bote, y el pincel voy a lavarlo bastante bien y volver a guardarlo para reutilizarlo. Esto solo lo utilizo para esto. Bueno, pues ya he lavado el pincel, todavía sigue oliendo bastante mal, lo dejaré que se seque, y en el momento que se seque ya dejará de oler, así que lo dejáis de momento en una zona que se seque y a guardarlo para volver a utilizarlo en otro momento. Otro truco que se puede utilizar para mejorar el blanqueamiento y el resultado final sería envolverlo con un film transparente, pero en mi caso, como está bastante complicado con tantos gin hacia un lado hacia otro y rama viva junto a estas ramas muertas, que por cierto tengo que volver a realambrar y hacer un pequeño pinzado, entonces en mi caso va a ser bastante complicado. Si tenéis solamente lo que es un tronco o donde hacer un chari o un tronco independiente más grande que podáis envolver con film transparente, va a mantener más tiempo la humedad, y lo que va a favorecer es que penetre más hacia adentro, protegiendo más la madera y que os dure más tiempo. Entonces lo que hay que hacer ahora es sacarlo exterior a que se seque a pleno sol y no regarlo, o si tenéis que regarlo, con mucho cuidado con la regadera por aquí abajo, sin mojar nada de lo que hemos pintado o aplicado con el líquido de gin. ¿Cuál es la composición del líquido de gin? Pues principalmente es el azufre, por eso huele tan mal. Este que yo tengo es de polisulfuro de calcio, y hay otros que están compuestos de ácido sulfúrico. Ambos contienen el azufre como composición química.
Existen otros tipos de blanqueantes menos agresivos, más ecológicos, que se pueden hacer de forma casera, son menos efectivos, que también tienen otros usos, pero podríamos utilizarlo también como blanqueante, que sería el peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Pero no son tan efectivos y además van a durar bastante menos. ¿Cada cuánto tiempo hay que aplicar el líquido de Jim? Pues eso va a depender mucho de los factores climatológicos, de la temperatura, de la exposición al sol, de, de la composición del propio líquido de Jim. Entonces lo aplicaremos cada vez que veamos que ha perdido su eficacia o que está empezando a perder la tonalidad que estamos acostumbrados a ver normalmente. Aquí lo estáis viendo ahora un tono amarillento. Cuando se ponga blanco, con el tiempo irá perdiendo ese blanco. Entonces lo aplicaremos cuando creamos conveniente que nos veamos el tono que estamos acostumbrados a ver. Normalmente puede durar de 2 a 5 años, es decir, casi cada vez que hagamos un trasplante. ¿Qué pasa si se os derrama el líquido de Jim en el sustrato o cae en el agua de riego? Pues normalmente no debe de pasar nada, también va a depender de la composición de vuestro líquido de Jim. Los que tienen base de ácido sulfúrico pueden ser más corrosivos, más peligrosos, pueden dañar raíces, pero si por ejemplo se os derrama una gran cantidad de líquido de Jim en el sustrato, pues regarlo con bastante abundancia debe de ser una solución bastante eficaz. Eliminarlo de la forma más rápida posible, excediendo en el riego bastante para que intentar lavar lo máximo posible ese líquido que se os ha derramado. Pero normalmente no suele causar problemas más graves. ¿Tiene el líquido de Jim fecha de caducidad? Pues sí, puede perder su eficacia con el tiempo. Sería aconsejable saber cuánto tiempo lleva con nosotros, si lleva 1 año, 2 años, 5 años, 20 años, para controlar un poco el tiempo que tiene, porque si adquirimos un líquido de Jim nuevo, en comparación con uno que tengamos ahí guardado de hace 10 o 15 años, pues va a tener bastante mayor eficacia, más poder de blanqueamiento y de protección de la madera. Entonces, si veis que es poco efectivo, es porque tiene ya demasiado tiempo. Así que eso es una cosa que tendréis que ver a ustedes mismos. ¿Hay alguna otra alternativa al líquido de Jim que sea más ecológico? Pues sí, pues según he estado viendo, yo no lo he probado, pero se puede hacer una mezcla a partes iguales de vinagre con peróxido de hidrógeno, que es agua oxigenada. Agua oxigenada normal, hay algunas aguas oxigenadas de bastante más volúmenes, incluso hasta de 110 volúmenes, pero el agua oxigenada de casa con vinagre a partes iguales os puede servir para blanquear la madera, pero ya digo, es menos efectivo, menos protección de la madera, pero también huele bastante menos. Y por último, ¿sirve el líquido de Jim para proteger la madera de pudrición y de insectos xilófagos, que son los insectos que se nutren de la madera muerta en descomposición? Pues sí, aparte de protegerlo de todo eso, también lo protege de la humedad, evitando así que la madera se estropee o se pudre. Por eso el líquido de Jim más efectivo es el que contiene ácido sulfúrico, porque quema lo que es la superficie de la madera y sella los poros en más profundidad, evitando que todo esto ocurra, que se pudra la madera, que le entre la humedad o que insectos puedan atacar la madera. Y nada más, me despido hasta otro nuevo vídeo. Este de aquí me parece que de aquí no va a salir nunca, va a ser uno de los que se queda en mi colección de bonsai, así que
nada más, iremos viendo el progreso poco a poco. Espero que el vídeo haya sido lo bastante completo y si tienes alguna duda o algo se pueda añadir en otro vídeo futuro, agradecería que lo dejaras en los comentarios, ¿vale? Venga, pues me despido y nada más. Un saludo.